comenzaremos con el fenómeno del pandeo. Entonces anotamos. Wow. Ya se me cae. Pandeo. Este lápiz está muriendo. Sí, vamos a usar este. Este sí. Pandeo. Esbeltez y carga crítica. De Euler. Euler le dicen los que hablan ese idioma. Bueno, como ustedes habrán escuchado, esto del pandeo ocurre en columnas, ¿cierto? Ya que esta unidad 2 puede ser nombrada como diseño de columnas. Y si yo tengo esta columna, vamos a dibujarla así. Con un apoyo fijo y un apoyo deslizante. Alguien podría decir que la columna es finalmente una viga girada, ¿cierto? Yo le voy a cargar con una fuerza puntual P en el extremo superior, y va a llegar a un punto en que, porque si ustedes se imaginan, esta cosa se debe comprimir, ¿cierto? De esta forma. Claro, y con el apoyo deslizante desplazándose. Pero va a llegar un momento en que se va a producir esta deformación lateral, que es lo que nosotros conocemos como pandeo. Es decir, por efecto de una carga axial se produce una deformación lateral que es esta inestabilidad, ¿cierto? Entonces, definición. Vamos a llamar pandeo a una cierta inestabilidad. Lateral, repentina, por aplicación de una carga axial. Quizá tengo algo que raye mejor. Por aplicación de una carga axial, observaciones, no depende, y quizás esto es capital, no depende de la resistencia del material, sino de su, sino de la geometría, quizá me puedo saltar, geometría del elemento. Y en esta geometría va a intervenir
área y la longitud de este elemento, en este caso columna, ¿cierto? Que va a tener una longitud L. Y una sección, de alguna forma, de área A. Quedó más raro, vamos a dibujarlo por acá. ¿Se entiende, no? Entonces, es una falla o fenómeno que ocurre de manera repentina y se traduce en una deformación. La columna repentinamente se deforma lateralmente. Para cierta carga crítica de pandeo. Entonces, sería bueno, antes de definir algebraicamente la carga crítica de pandeo y la geometría del elemento, ver este pequeño diagrama de carga versus deformación lateral, ¿cierto? En que idealmente nosotros tenemos aquí la carga crítica de pandeo. Entonces llega un punto en que, claro, yo estoy cargando mi columna, ¿cierto? Eventualmente se está deformando axialmente, pero no lateralmente, que es lo que estamos acá. Vamos a ponerle una L. Y de pronto, repentinamente, comienza esto, nuestro elemento a deformarse. Entonces, toma cierta resistencia al deformarse y luego cae hasta la rotura. Ese es el comportamiento de lo que llamamos la columna ideal. Nuestra columna ideal, entonces, que es la que nos entrega la teoría, llega hasta este punto repentinamente, comienza el pandeo y presenta esta deformación lateral, ¿cierto? Ahora, el comportamiento real es un poco distinto, ya que va a estar representado por esta curva roja. En la realidad, ¿cierto? Va tomando carga axialmente y de pronto, antes de llegar a la carga crítica, comienza esta deformación lateral. Que es lo que llamamos inestabilidad. Comienza este equilibrio inestable para luego alcanzar las cercanías de la carga crítica y colapsar. Entonces, siempre que tengamos que la carga sea menor a la carga crítica de pandeo, vamos a estar en presencia de un equilibrio estable.
¿A qué me refiero con equilibrio estable? Quizás haya que volver a esa antigua definición, esos monitos, ¿cierto? Con la pelotita. No olviden que esta es la columna, disculpen, columna real de esa cierta realidad, ¿cierto? Que se comporta siempre peor que la teoría. Entonces, les recuerdo que el equilibrio estable se puede representar con este mono, que era el de las dos pelotitas, ¿cierto? Acá vamos a usar un lápiz azul para no confundirme después yo mismo. Acá está la representación del equilibrio, digamos, estable. ¿Por qué? Porque definitivamente el equilibrio está asegurado si es que yo realizo cualquier perturbación lateral sobre esta pelotita, porque está dentro de esta forma. Imagínense que una semiesfera, ¿se fijan? Entonces yo tengo la pelotita y si yo aplico cualquier perturbación, por ejemplo, la empujo hasta este punto, ¿qué va a hacer la pelotita? Simplemente va a devolverse mansamente a su punto de equilibrio. Esto es lo que llamamos equilibrio estable, ¿cierto? Que es el equilibrio que yo tengo para mi columna antes de llegar a la carga crítica de pandeo. Es decir, yo estoy cargando la columna axialmente con esta fuerza P, y si yo perturbo lateralmente, si yo empiezo a jugar con la columna antes de llegar a la carga crítica, mi columna simplemente va a deformarse por flexión y luego va a volver a su forma original. Es decir, al aplicarle una carga, esto se va a deformar lateralmente. Todavía yo no llego a carga crítica, ¿cierto? Ya vemos la P aún. Y luego esta cosa va a volver a su posición inicial rectilínea. Esos son los 3 capítulos. Ahora viene lo divertido. Cuando esto finalmente sobrepasa, nuestra carga puntual axial sobrepasa, es decir, llegamos a este punto, lamentablemente vamos a transcurrir al famoso equilibrio inestable. Fíjense lo lamentable que es para la columna entonces traspasar este umbral y llegar al equilibrio inestable, porque va a cambiar su capacidad de resistir la deformación lateral. ¿En qué punto? En el punto que ante la mínima perturbación, simplemente nuestro equilibrio, en este caso representado por la pelotita, se va a acabar y va a no poder volver a su posición inicial. Y esto aquí se traduce en que nuestra columna, ante la más mínima, fíjense, ya tendríamos esta situación donde la dibujo, voy a dibujarla acá. P mayor o igual a PCR, equilibrio inestable, y yo voy a tener mi columna, ya no me queda espacio por ningún lado, bueno, acá. Ahora que P es PCR, y yo a la menor de las perturbaciones laterales voy a hacer que el equilibrio se pierda y la columna se pandee y presente una deformación lateral de la cual no vamos a poder retornar al estado recto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces este es el fenómeno del pandeo. Ahora vamos a revisar el fenómeno, o más bien,
los dos puntos que adelantábamos que controlan el pandeo, que es la geometría del elemento, que va a estar expresada por o por una magnitud, propiedad geométrica llamada esbeltez, y que vamos a explicar a continuación, y por la determinación de esta carga crítica de pandeo, que va a depender también de esta esbeltez y de los parámetros de la sección material. Entonces, nosotros evidentemente que queremos que nuestra columna no se pandee, así es que vamos a tener que conocer bien y familiarizarnos con el concepto de esbeltez y carga crítica de pandeo, porque nosotros queremos conocer cuándo se va a producir la carga crítica de pandeo, es decir, cuándo va a comenzar este fenómeno inestable, para poder diseñar nuestros elementos y que esto no ocurra, ¿cierto? Para allá vamos, ya que este curso es el curso de diseño. Entonces, ya que sabemos la definición de pandeo, vamos a esbeltez. Entonces, la esbeltez es el parámetro geométrico que representa la geometría, evidentemente, si es parámetro geométrico, más relevante de la columna frente a la solicitación que produce el pandeo, es decir, esta carga axial P. Entonces vamos a definir esbeltez de la siguiente manera. Esbeltez la vamos a llamar lambda, que es la famosa letra griega que correspondería a la L, dicen los entendidos. Entonces L minúscula o lambda minúscula va a ser igual a K, que es una constante que vamos a conocer justo ahora, por el largo de la viga, perdón, columna, disculpen que quede pegado con la unidad anterior, y dividido por el radio de giro I. Vamos a definir estas tres variables o parámetros, ¿cierto? Y yo diría que la esbeltez es una medida, porque ya se dan cuenta que tiene que ver con la geometría, porque el radio de giro quizá ustedes lo conocen. Radio de giro de la sección. Claro, antes de largarme con esto, quería decir que yo tengo que decir que la esbeltez es un grado o medida de qué tan alta o qué tan grande es la longitud de nuestra columna respecto a la sección. Es decir, uno habla de una columna esbelta cuando esta longitud es mucho mayor en proporción que la sección, y uno habla de una columna no esbelta o corta cuando cuando la sección es importante respecto a la longitud. Entonces yo diría que una columna esbelta, por ejemplo, puede ser esta, donde la dimensión mayor es mucho más importante respecto a la menor, ¿cierto? Y una columna sería corta o no esbelta cuando sus proporciones son unas en que el largo sea menos importante. Todo esto es relativo, ¿cierto? Todo esto del término de esbeltez. Pero se refiere a esas comparaciones de A y L, por ejemplo, en el caso de una sección cuadrada.
Bien, como les decía, definiendo las tres estas condiciones o parámetros, ¿cierto? El radio de giro de la sección lo conocemos como la raíz de la inercia dividida por el área de la sección. Segunda expresión importante. Entonces, parámetros de la sección, inercia y área, que están relacionadas a su vez, ¿cierto? Como lo vamos a ver en un ejemplo aplicado. Luego, K es el... Vamos a anotarlo por acá. K es el coeficiente de luz efectiva que depende de las vinculaciones de la columna. Es decir, va a cambiar si nuestra columna está rotulada, empotrada o libre en su extremo. Y evidentemente que L es el largo de la columna. Longitud, ¿cierto? Porque le dije luz, pero de nuevo sigo en lo de las vigas. Discúlpenme, longitud llamemos. Coeficiente de longitud efectiva. Claro, porque para las columnas se habla de altura, en virtud de que para las vigas se habla de luz, ¿cierto? Entonces el coeficiente de longitud efectiva está relacionado con el largo, como vamos a ver en un par de minutos más. No sin antes hacer una pequeña reflexión en torno a la inercia. Porque resulta que la inercia, si ustedes se fijan, va a ayudarnos a que nuestra columna sea menos esbelta. Porque ustedes ya observarán que a mayor esbeltez, más fácil va a ser que mi columna se pandee, ¿cierto? De hecho, hay una relación para columnas cortas en que eventualmente ya no se van a poder pandear, ¿cierto? Imagínense un cubo, va a ser muy difícil que ustedes puedan lograr esta deformación lateral repentina en compresión. ¿Sí? En cambio, este palillo fácilmente se logra pandear. De hecho, vamos a ver un ejemplo con algún... siempre en la casa hay alguno de estos, ¿cierto? Algún palillo. Y si se fijan, ¿lo ven ahí? Está por ahí. Acá. Yo voy a aplicar una carga axial y este gallo se pandea, ¿cierto? Ahora, el pandeo depende lamentablemente también de imperfecciones. Por ejemplo, este palillo tiene un pequeño defecto aquí que disminuye su sección, y precisamente el pandeo es máximo en ese punto. Se fijan que hay una... En vez de pandearse con esta forma regular, mi palillo se está pandeando así. Y es porque tiene un defecto. Entonces el pandeo depende de los defectos de fabricación, de la inercia, porque este palillo tiene una sección que es así. Voy a dibujar la fuentes veces agrandada. Esa es la sección de mi palillo. Entonces el tipo se pandea en este sentido, en torno a este eje. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Porque la inercia es menor. Entonces mi sección siempre va a escoger su dirección para la sección en que tenga menor inercia y se va a pandear de forma lateralmente en ese sentido. Muy difícilmente yo puedo, se fijan, tengo que hacer un esfuerzo mayor para poder doblarla en el sentido contrario. Pero naturalmente, sin ningún esfuerzo de vinculación. Por eso es importante la vinculación también.
tiene que ver con el tema de, porque yo estoy empotrando en un sentido, entonces lo giro en el otro. Pero me cuesta bastante más que de manera natural, en que solo tiene ese pandeo posible. Yo no podría pandearla en el sentido contrario, en el otro sentido, ¿cierto? Porque las inercias son muy claras en este asunto. Ahora, bueno, reduzcamos la altura y transformémosla en una columna corta, qué sé yo, a la mitad. Qué alegría. Y fíjense que ya casi que no puedo. Sí, ahí se pandeó. Pero tengo que ejercer una fuerza mucho mayor. Ahora vamos a un cuarto. Y creo que ya no lo logro. No lo logro. De hecho ya me está... abandonemos el ensayo de carga. Entonces, ¿qué les quería yo contar respecto a la inercia? Se los acabo de contar con este ejemplo, con esta experiencia práctica de prueba de carga, ¿cierto? Jueguen ustedes con lo que encuentren en la casa. Quizás recordar un poco que la inercia es la propiedad que se opone al giro. Entonces nuestro radio de giro va a heredar esa bondad de la inercia, que es oponerse al giro y hacer que la sección de alguna forma no tenga esta deformación, ¿cierto? Porque aquí la cosa está girando, ¿no? Lo que aprendimos del fenómeno de la flexión. Entonces el radio de giro se opone que las secciones giren entre ellas. Así, por ejemplo, nosotros vamos a preferir muchas veces que el área de la sección se escape del centro. Es decir, una sección eficiente en resistir el giro aleja el material lo más posible. Entonces nosotros vamos a hacer ahora un pequeño ejemplo respecto a la inercia. Con la misma área, yo tengo estos dos elementos de sección diversa, pero de igual área. Si se fijan, acá tengo 36 centímetros cuadrados y hay que decirle que mida 10 por 10 y que su espesor sea 1. Entonces, si se fijan, si yo rigurosamente cuento cuánto es el área de esto, voy a tener que estos dos miden 8 porque le saqué 1 y 1, ¿cierto? Ahí. Así que acá mide 8. Así que también tengo 36 centímetros cuadrados. Tengo la misma cantidad de material en los dos elementos. Pero la inercia es la que... Vamos a ver cómo cambia, siendo que la inercia es la que me ayuda a resistir el pandeo y en general la flexión. Entonces aquí estamos buscando la sección eficiente. ¿Cuál es la inercia de este cuadrado? Va a ser base por altura al cubo partido por 12. Nos queda un 2 acá. Y 6 por 6 es 36, partido por 2 es 18. 2, 16, 108, ¿cierto? Me queda que la inercia va a ser igual a 108 centímetros a la cuarta. Lo hice bien, ¿no? Sí, porque 6 por 6, 36, 18, 18 por 6, 108, ¿sí? Está bien. Ahora, esta es la inercia de mi pequeño cuadrado. Ahora la inercia de este, llamémoslo anillo, ¿cierto? Si fuera cero le diríamos perfil cajón, pero todavía no entramos en los materiales. Eso viene en la próxima clase. La inercia de este gallo es la inercia de los dos rectángulos que miden 1 por 8, ¿cierto? Que son estos dos.
1 por 8 al cubo por 2, ¿cierto? Porque son 2. Partido por 12. Más la inercia de estas dos horizontales, que van a ser 10 por 1 al cubo, ¿cierto? 1 es la altura. Por 1 al cubo y por 2, porque son 2, dividido 12. Y más los términos de Steiner, que ya habíamos aprendido en la clase de flexión, ¿cierto? De momento flector. Cuando también visitábamos el parámetro inercia para una viga, para la sección de una viga, que es el área de este... Claro, porque yo al desplazar elementos desde el centro, tengo que se suma una inercia adicional gracias a el área, que en este caso se llama 1 por 10, ¿cierto? 10 por 1, y por ese desplazamiento al cuadrado. Vamos a llamar a ese desplazamiento 5, para simplificarlo, ¿cierto? Bueno, para no ser tan exagerado voy a llamarlo 4, porque es 4,5, ¿cierto? Para que no me digan que le estoy sumando más y para explicar mi punto. Entonces va a ser 4 al cuadrado. Y por 2, porque son 2. Es decir, pongámosle 20. Entonces esto es, si me ayudan, acá se nos va este con este, me queda 6, acá se da un 8, ¿cierto? Me queda 3 abajo, y me queda 4 por 8 por 8. Después acá, ¿qué hacemos? Este es fácil, ¿cierto? Porque 20, porque 1 al cubo es 1, 20 partido por 2, 10. Está sumando poquito, ¿cierto? Este sería 8 por 8, 64. 64 por 4, 216. Y partido por 3, algo así como 60 y 70, ¿cierto? 72. Entonces tenemos 72. ¿Sí? 72. Más 10. Aquí todavía no le vamos ganando 108, ¿cierto? Y más 220 por 1 por 16. Y 20 por 16, ya sabemos que es 320, ¿cierto? Claro. Entonces yo tengo una inercia de este gallo, si es que no me equivoqué, de 402 centímetros a la cuarta. Como se fijan, gracias a este procedimiento de buscar una sección más eficiente, que es alejar el material desde el centro, en este caso cuadrupliqué la inercia. Y no sé por qué me dije que lo tengo mal, ¿no? Vamos a revisar brevemente. Es 8 al cubo, ¿sí? Ya, lo maté ahí con el 2. Ajá. Me quedo 64 por 4, que es 216, sí, está bien. 216. Después tengo 10 por 2 partido por 2, chao, ¿cierto? Partido por 12, este es más chico. Este sería 5, este sería 6. 6. 10 partido por 6, bueno, esto es como 1, así que en verdad es 396. Bueno, pero no, este término nunca afectó tanto, ¿eh? Porque la inercia de este es corta. Y este que es 2 veces 10 por la distancia al cuadrado. Sí, está bien. Ahora yo podría decir que esto es 5 y sería 25, ¿cierto? Entonces en verdad es 20. 20 por 20 es 400, así que se fijan que importante, aunque sea medio centímetro, 5 milímetros, y aumentamos la cosa a 472. O sea, es más de 5 veces. Perdón, es más de 4 veces. Y está correcto.
Luego de este ejercicio de verificación de la inercia y de cuánto nos conviene tener una sección que aleja el material del centro, vamos a revisar nuestro coeficiente de longitud efectiva. Es lo que llamamos la carga crítica de pandeo. Ya conocemos las Beltes. Ahora, carga crítica de pandeo de Euler para pandeo elástico. Es bueno mencionarlo. Y está dada por la expresión, la resolvió Leonhard Euler, que ya habíamos mencionado creo en este curso, por allá por el año 1700, no me acuerdo, mediados del siglo 1750, qué sé yo. Este suizo, que yo diría que definió prácticamente casi toda al menos el lenguaje mecánico, nos regaló su expresión para la carga crítica de pi por E, que es el módulo de elasticidad del material, por I, que es la inercia. Ojo que este pi va al cuadrado, dividido por K y por L al cuadrado. Es interesante observar los parámetros porque ya los conocemos todos, ¿cierto? La famosa carga crítica de Euler. Y como decíamos, vamos a profundizar el concepto de nuestro coeficiente de longitud efectiva, que depende de los parámetros o de las vinculaciones en los extremos de nuestro elemento columna. Si se fijan, nuestro dibujo inicial consideraba que esto era un apoyo fijo y un apoyo deslizante en la vertical. Entonces nosotros tenemos una tabla que nos va a mostrar, dependiendo de las propiedades de los extremos, es decir, de las vinculaciones, si son apoyo fijo, deslizante, empotramiento o extremo libre, un valor para este numerito o constante K. Entonces vamos revisándolos uno por uno. Tenemos que... partamos acá. De hecho voy a borrar esta cosa. Ya sabemos que K tiene como nombre coeficiente de longitud efectiva. Y vamos a hacer este dibujo partiendo por valores de K, dependiendo de las vinculaciones. Entonces yo primero voy a tener una columna empotrada a la que le estoy aplicando una carga axial, ¿cierto? Y esta columna se va a formar así, porque el empotramiento no deja que esto gire en los extremos. Entonces vamos a tener un valor teórico de K, para este caso, de 0,5. También existe un valor recomendado en el libro de Riedel e Hidalgo, lo vamos a anotar también. Ustedes lo pueden encontrar en la página 270 y pico, no me acuerdo. Recomendado es de 0,65 para la columna que tiene los extremos empotrados. Después vamos a tener la columna que está empotrada
y con un apoyo deslizante. Entonces es bueno observar cómo se deforman cada uno de los casos. Ahí. Vamos a ver si tenemos uno mejor. Espero que sí. Esta, si se fijan, se va a deformar así. Primero no gira y después gira bastante, ¿cierto? Entonces esta tiene un K mayor, porque si se fijan, según nos dice el libro, 0,7. Coeficiente de luz efectiva porque en el fondo es una medida de cuánto se acorta la columna al aplicar las vinculaciones distintas, ¿cierto? Aquí se acorta mucho, si se fijan, comienza muy tarde la deformación. Y el recomendado, ustedes dirán por qué hay un valor recomendado y uno teórico, porque dice el profesor que es muy difícil asegurar las condiciones ideales de vinculación, sobre todo los empotramientos. Ya vamos dibujando entonces, después tenemos la que está empotrada, de arriba es deslizante empotrada, que es novedoso. Ahí, y esta cosa es así. ¿Se fijan? No gira. Y esta es de un K teórico 1 y recomendado 1,2. Si se fijan, siempre es recomendado uno mayor porque a mayor K, menor, ¿cierto? Carga crítica. ¿Qué significa que sea menor la carga crítica de pandeo? Que yo voy a necesitar aplicar un menor P o carga axial para que esto se pandee, ¿cierto? Por eso decíamos que era conveniente. Partimos con el caso más conveniente, vamos a llegar al peor. Bueno, y así, por ejemplo, también tenemos el caso que está libre, ¿cierto? Que es un caso típico también. Y este caso libre, no voy a dibujar también el que es parecido al que anotamos en la pizarra, ¿cierto? Y este gira y gira. Y este es 1 y 1. Si se fijan, es incluso más conveniente que tiene deslizante en el otro sentido. Importan los sentidos, importa la naturaleza si empotrado o apoyo fijo deslizante. Y vamos a terminar con este, que es el del extremo libre, que por ser libre evidentemente que es más complejo, ¿cierto? Y su K teórico es 2 y recomendado 2,1. En fin, revisen el libro para poder noticiarse del resto de los casos y qué coeficiente de longitud efectiva recomiendan. Entonces, para terminar, vamos a revisar el concepto de tensión. Tensión crítica de pandeo. Porque siempre que uno diseña, está interesado en las tensiones, ¿cierto? Y esta tensión no es más que sigma CR, la vamos a conocer como PCR, dividido por el área. Y si nosotros dividimos por el área, nos vamos a dar cuenta que existe cierta relación con la carga crítica, recordando que
el radio de giro es la raíz de la inercia dividido por el área. Y que evidentemente lambda es igual a K por L partido por este radio de giro. Entonces ahora nosotros vamos a jugar un poco con estas expresiones que yo les pido no perder de vista, ¿cierto? La tensión crítica de Pandeo, nuestro radio de giro y nuestra esbeltez. Recordamos siempre los parámetros de la esbeltez, que son K, longitud efectiva, ¿cierto? Coeficiente de longitud efectiva, L, largo de nuestra columna y radio de giro, insisto. Y siempre fijarse que para obtener los valores de K, el uso de estos valores recomendados requiere un fino análisis y observación de, efectivamente, las restricciones que tienen nuestros extremos de la columna al desplazamiento y al giro. No olvidar. Entonces, si yo juego un poco acá, fíjense que finalmente I, primero, el área. Área va a ser, si me acompaña el lápiz, igual a I al cuadrado por I. Es la inercia. Perdonen por el abuso, ¿eh? Radio de giro al cuadrado por la inercia, ¿cierto? Sería al cuadrado y va. Ya empecemos. Disculpen de nuevo, esto es área, va a ser igual a I dividido radio de giro al cuadrado. Eso sí. Después, fíjense acá. Estamos jugando algebraicamente solamente por un par de minutos. Tengo que K por L es lambda I, entonces mi sigma crítico de Pandeo va a ser igual a, si yo reemplazo, pi al cuadrado por E y por I dividido por KL al cuadrado, y me fijo que ahora A es, perdón, K por L es lambda I al cuadrado, ¿cierto? Reemplacé esto, porque si se fijan, lambda I es igual K por L. No sé si le conviene, pero está ahí. I por el área, que es I, inercia, partido por el radio de giro al cuadrado. Si se fijan, algo ocurrió, ¿cierto? Acabo de asesinar, digamos simplificar, para no ponernos dramáticos, este término con este, es decir, chao radio de giro y chao inercias de esta expresión. Entonces concluyo que mi tensión crítica de Pandeo en una expresión amable es pi al cuadrado por el módulo de elasticidad del material y dividido lambda al cuadrado, ojo, aquí quizás usé también, ¿se fijan? Elevado al cuadrado los dos y me queda la esbeltez al cuadrado. Y esta me gusta porque, como dijimos, la esbeltez es nuestro parámetro estrella, porque vamos a hacer una pequeña disquisición respecto a la esbeltez para terminar. Sí, me quedan 5 minutos. Fíjense en el diagrama, que lo vamos a dibujar por acá. Chao todo este jugueteo algebraico. Vamos a darle más espacio a nuestra disquisición sobre
ha entregado lo mejor de sí nuestro recurso lápiz. Entonces, tensión crítica de pandeo, como dijimos en su forma amable, sigma crítico de pandeo, tensión, ¿cierto? Va a ser pi al cuadrado por el módulo de elasticidad y dividido por la esbeltez al cuadrado. Fíjense que uno se puede divertir mucho con esta, pensando en el diagrama tensión-deformación y la comparación de las columnas esbeltas, que intuitivamente habíamos citado, ¿cierto? Y las columnas cortas, y que revisamos con la ayuda de nuestros palillos, ¿cierto? Fíjense ustedes que sigma y deformación. Entonces, para el caso de algún material que se comporte como el acero, ustedes recuerdan, teníamos el estado de fluencia con su tensión, ¿cierto? Entonces, las columnas más esbeltas van a trabajar en ese registro. Es decir, vamos a anotar, estas son las columnas esbeltas. Acá, columnas esbeltas, va a ocurrir que sigma, es decir, la tensión crítica de pandeo va a ser menor que la tensión de fluencia. Claro, porque esto, al ser comprimido, no va a alcanzar a desarrollar un acortamiento, sino que se va a pandear, ¿cierto? Y con esto la deformación lateral es la que va a hacer que llegue a la rotura. En cambio, las columnas cortas van a ser de este registro. Van a continuar desarrollando este. Entonces, muchas veces vamos a tener que las columnas cortas, vamos a darlo con su tensión crítica va a ser igual o incluso mayor muchas veces que sigma i, ¿cierto? Porque va a ir a desarrollar y completar nos metamos con otra excentricidad, digamos que la columna corta desarrolla y completa el diagrama, y es porque la columna corta sí es capaz de acortarse, porque su geometría garantiza que nunca se va a pandear muchas veces. Entonces es bueno tenerlo en mente. Acá dibujamos cortas. Y es bueno ese diagrama para comprender finalmente la relación material que presenta el pandeo.